esa política salarial y por supuesto... Tomamos el audio de esta conferencia de prensa. ¿Sube o no el salario mínimo? Adelante, Violeta. Porque la semana que viene recién vamos a tener oficialmente el IPC ya como respuesta oficial del Banco Central del Paraguay. ¿Qué dice el sector empresarial al respecto, Gustavo Volpe, por favor? ¿Perdón? ¿Qué dice el sector empresarial a todo esto? Y bueno, si nosotros conformamos esta mesa, en donde es importante mencionar de que vamos a seguir trabajando, esto no va a quedar agotado aquí. Normalmente hay mucha gente que pretende más, como es natural, y también otra gente que inclusive no quiere el aumento por la situación crítica que están pasando las empresas, ¿verdad? Bueno, este es el lugar donde se tiene que discutir ese tipo de cosas y nosotros nos adherimos 100% a lo que está proponiendo el Ministerio a través de su ministra, el hecho de estudiar otras herramientas y otras cuestiones que pueden hacer de que el salario mínimo no sea el salario techo, ¿verdad? Que sea el piso y no el techo. Y aparte de eso, estudiar la productividad, estudiar otros elementos que también distorsionan. Por ejemplo, la estabilidad laboral, que es un tema que lejos de beneficiar a los trabajadores perjudica, porque sencillamente las empresas, antes de que se cumplan los periodos establecidos para la estabilidad laboral, se deshacen de las personas que están en esa situación. Entonces, es el momento, yo creo que es el momento de que nos sentemos todos y tratemos de acordar y de avanzar en este tema. Como yo dije acá, yo no creo que existan ya hoy en día empresarios, entre comillas, que quieran hacer la utilidad de sus empresas con el sacrificio de sus trabajadores. O sea, para que se entienda mejor, que la utilidad de su empresa esté dada por la restricción de que sus trabajadores ganen más. Sencillamente lo que está ocurriendo es que la gran informalidad que hay en nuestro mercado es la que conspira en que se puedan ajustar para arriba los salarios. ¿Por qué? Porque eso encarece el precio de venta y al encarecer el precio de venta se distancia más del contrabando y entonces en vez de comprarse el producto formal se compra el producto de las veredas. Que no, cultural, don Gustavo. es un problema cultural, es un problema y perenne. Bueno, va a depender de nosotros que siga siendo perenne, va a depender de nosotros que seamos tolerantes con las autoridades que apañan el contrabando, que apañan la informalidad en este país. Así como están habiendo avances muy importantes en la política, en donde se le castiga a las personas que hacen cosas indebidas, yo creo que llegó el momento en que trabajadores y empleadores y el ministerio tengamos que trabajar en conjunto para tratar de ir reduciendo esto que tanto daño le hace a la economía y que hace que las empresas no tengan sus mercados. Entonces, si las empresas no tienen sus mercados, ¿de qué aumento de sueldo podemos hablar o de qué aumento de impuestos podemos hablar? Entonces, realmente creo que llegó el momento en donde tenemos que unirnos y muy lejos, porque hay mucha gente que dice, ya los empresarios se están plagueando otra vez por el tema del contrabando, porque quieren ganar más. No es por ganar más, es por subsistir en muchos casos. O si no, que diga la ministra si no hay empresas que están pidiendo la suspensión de sus actividades. Y eso es porque venden menos. Al vender menos tienen menos actividad. Al tener menos actividad necesitan menos trabajadores. Y bueno, o se suspende la actividad o sencillamente se los despide. Y eso es lo que no queremos. Entonces, para evitar eso, tenemos que combatir todos juntos la informalidad y el contrabando. Gustavo Volpe, presidente de la Unión Industrial Paraguay. Vamos a pasar Víctor Isfrán de la Central Unitaria. Nosotros desde el punto de vista de los trabajadores, realmente, Víctor Isfrán de la CUP, estuvimos planteando justamente la necesidad de que el trabajador recupere su poder adquisitivo. El salario del trabajador ha perdido muchísimo en este tiempo. La caída del dólar ha hecho que el guaraní se desvalorice. Los productos importados, que son un gran componente del consumo de los paraguayos, se manejan por el dólar. Entonces estamos preocupados por la incapacidad del momento de los trabajadores de cubrir sus necesidades básicas. Entonces hemos planteado la necesidad de discutir seriamente no solo un ajuste al salario mínimo, sino un aumento real
también lógicamente entendemos de que la situación económica del país está pasando por una situación límite que nos hemos atravesado en los últimos 15 años y que tenemos que superar evidentemente con el esfuerzo de los tres sectores, gobierno, empresarios y trabajadores, buscar tal vez algunas alternativas para ayudar a las empresas a seguir produciendo, cambiar la matriz productiva para que dejemos de lado los productos importados y tengamos más productos nacionales. Y evidentemente si el trabajador tiene poder adquisitivo va a poder incrementar el consumo. De otra manera el mercado del que hablan los empresarios no va a poder subsistir porque el trabajador sin poder adquisitivo no va a comprar. Así de sencillo. ¿Cuánto va a estar de acuerdo la clase trabajadora? Bueno, nosotros estamos considerando en este momento un aumento importante para que el trabajador recupere. Estamos hablando en principio de 3 millones de guaraníes para el salario de los trabajadores, independientemente de que eso se considere un salario mínimo oficial o un aumento. Eso es una cuestión discutible. También se habla aquí de productividad, de otros elementos que lógicamente vamos a analizar y ojalá se llegue a un consenso final para que todos podamos sentirnos satisfechos y podamos aumentar la productividad de nuestro país y el consumo. ¿En cuánto tiempo a ustedes les gustaría ya tener una resolución? Bueno, en este mes de junio se tiene que dar, ¿verdad? Y el Banco Central informó de que la próxima semana va a estar presentando su informe. Sabemos más o menos la variación que presentaría el Banco Central, que estaría en el orden del 4%. Evidentemente eso va a ser absolutamente insatisfactorio para los trabajadores. Muchas gracias, Víctor Insfram, de la Central Unitaria de Trabajadores. Y para ir pasando en limpio, entonces, hasta el 30 de junio se tiene tiempo para presentar ya lo que sería el nuevo salario mínimo. Y ya escucharon, por lo que tiene que ver con la Central Unitaria de Trabajadores, se pide un mínimo de 3 millones de guaraníes. Y desde el Ministerio del Trabajo están hablando de que no solo el salario sea el punto en el que se enfoque en estas reuniones, sino que además se tengan en cuenta otros beneficios, digamos que se haga como un todo para generar un bienestar entre comillas, digamos, para los trabajadores y también, bueno, por supuesto, la postura de los empresarios. Esta es la primera reunión, van a seguir dándose algunas más en el transcurso de los días y ya la fecha tope es el 30 de junio, Marcelo Sol. Perfecto, Violeta, contanos una cosita. La ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, ya se retiró del lugar. ¿Te parece importante? Está todavía, ¿le quieren hacer consultas? Dale, por favor, Violeta, si es posible. Dale, perfecto. Vamos a molestarles un ratito. Ministra. Bueno, va a entrar en vivo para otro medio, igual podemos escuchar lo que menciona. ¿Está informado en detalle sobre eso? Bueno, en particular el Banco Central hoy nos mostró un informe en el que las verduras y frutas disminuyeron en precio, es decir, si bien hubo un aumento, luego descendieron, pero eso sí, digamos, ya no tuvo la notoriedad que había tenido el aumento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es también trasladar esta información que nos trajo el Banco Central de algunos descensos de precio a las centrales obreras y sobre todo a la CONASAM, que es la Comisión Nacional de Salario Mínimo, que es la que se va a reunir ahora ya en particular a analizar el informe del Banco Central del Paraguay que viene el lunes en forma oficial. Hoy los técnicos ya nos lo dijeron porque CONASAM ya envió la nota hace 2 semanas al Banco Central del Paraguay pidiendo oficialmente el IPC. Y eso recién lo vamos a tener el lunes. La semana que viene se reúne la CONASAM para analizar ese informe, para analizar también las bajas de precio y ese precio real que queremos saber de la canasta familiar, porque acá todos consensuamos en algo. Acá lo que queremos es que los trabajadores tengan un mejor poder adquisitivo. Ese es el alto objetivo que tenemos. Entonces, no solamente hoy discutimos la suba al salario mínimo, sino otras cuestiones importantes como algún bono alimentario que ya están aplicando muchas empresas, la productividad que hace que en muchas empresas hoy ya estén pagando mucho más del salario mínimo. Hoy tenemos a más de 500.000 personas que ya están ganando salario mínimo y más. Entonces, ese y más queremos que sea cada vez, digamos, más proporción, porque queremos que realmente el salario mínimo sea mínimo, pero para eso obviamente tenemos que aumentar la productividad del trabajador paraguayo, es decir, una mayor formación en habilidades, en conocimientos técnicos, y eso de hecho hoy el Ministerio del Trabajo ya lo está haciendo con muchas empresas y también con las centrales obreras, pero que hay que incorporarlo. Ver sobre todo si estos descensos no son aquellos que los devuelvan a los precios anteriores también. Por supuesto, por eso, así es, el Banco Central del Paraguay nos prometió un estudio más exhaustivo, hoy nos mostró y lo compartió aquí, digamos, en forma parcial con las centrales obreras, pero ahora en el seno de la CONASAM va a presentar un informe más valedero y por supuesto SEDECO, que es la Secretaría de Defensa del Consumidor, que también se va a presentar ante la CONASAM para, digamos, sincerar los
los precios de la canasta básica familiar. Es un reclamo muy, fundado desde el sector trabajador, si el poder adquisitivo realmente se vio disminuido, y queremos ver en cuánto realmente se ha disminuido en cuanto a la canasta familiar. Se habló de otros factores que distorsionan el cálculo. Sí, hablaron de algunos productos que, las centrales obreras estiman que hay que desagregar en cuanto a lo que hace el Banco Central del Paraguay, pero es una cuestión también muy técnica que el Banco Central, lo va a discutir en forma más cercana con la CONASAM. Hablamos de que en realidad esto ya se discutió el año pasado y seguramente se va a seguir discutiendo, y bueno, ya en el seno de esta comisión se va a llegar a seguramente alguna postura mayoritaria. La Central Unitaria hablaba de 3 millones de guaraníes. ¿Es posible esto para el Ministerio? ¿Cómo lo ve del Ministerio de Trabajo? Y, bueno, ni hablar de las empresas, hablamos del Ministerio. Bueno, en realidad dependemos del índice de precios al consumidor que el Banco Central del Paraguay va a presentar. Todavía no podemos hablar de alguna suma muy aproximada porque dependemos de ese ratio que hoy está establecido en la ley y también en decreto. Así que queremos esperar la respuesta oficial del Banco Central del Paraguay y también someter al seno de la CONASAM para que se haga un estudio pormenorizado. Tenemos que entender que Paraguay, así como otros países, están pasando por una situación regional importante y hay que ver el impacto que tiene también, por supuesto, la suba del salario mínimo cuando las condiciones económicas se dan de determinada manera. Así que no nos queremos adelantar mucho en cuanto a suma en total. Lo importante es que abrimos un diálogo muy bueno, muy abierto con todas las centrales, y sobre todo lo importante de esta reunión es que tocamos temas muy importantes que no solamente se centran en la suba del salario mínimo, sino en la necesidad de establecer una política salarial seria en Paraguay. Ministra, te quieren poner un ratito sistema de retorno para hacerte algunas consultas. Sí. Desde estudios están Marcelo. Ahí. Ya nos pusimos acá. Gracias. Marcelo Sol, escucha a la ministra del Trabajo. Gracias, Violeta, muy amable. Ministra, ¿qué tal? Les saluda Sol Encina, Marcelo Mongeloso, un gusto conversar con usted, gracias por su tiempo. Ministra, es un tema tan sensible, el del salario mínimo, es tan delicado tocar en un momento en donde el país resiente una crisis económica importante, de un 100%. ¿Qué porcentaje es posible pensar en que el salario puede subir para el trabajador? Bueno, Marcelo, buenas tardes. Un saludo a vos y a toda la audiencia. En realidad, yo no diría solamente que el salario mínimo es el tema de vital importancia o más sensible, sino que en realidad tendría que ser la política salarial. Hoy abrimos un diálogo importante sobre toda la política salarial que tiene que tener el Paraguay, más allá de la suba solamente del salario mínimo. Hay muchas cuestiones como la productividad, los bonos alimentarios, los incentivos, el contrabando que hoy están matando a muchas empresas y también afecta al empleo, en fin, muchas cuestiones que integran lo que debería ser una política salarial que ahora la estamos construyendo con las centrales obreras y con el sector empleador, con la CONASAM. Y a tu pregunta del aumento, bueno, estamos esperando la respuesta específica y oficial del Banco Central del Paraguay que se va a dar esta semana en cuanto al IPC, el índice de precios al consumidor. Eso va a ser sometido al seno de la CONASAM, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, donde también en un grupo más reducido se integra el sector trabajador y el sector de los empleadores, de tal manera a, establecer la tasa de acuerdo a eso de aumento del salario. Ahora, justamente con respecto a esto, ministra, teniendo en cuenta todos estos detalles y el trabajo interinstitucional que están realizando, todos están de acuerdo que el actual sueldo mínimo de 2.100.000, pasado un chiquitito más, no alcanza, no rinde para el paraguayo, que está esforzándose todos los días. Bueno, tenemos un consenso en que, claro, se debe dar algún ajuste, pero sí el consenso, del sector empresarial es que debe respetarse la ley y el decreto último establecido que establece que el ajuste debe darse de acuerdo al IPC, ¿verdad? El índice de precios al consumidor. Y el sector de las centrales sostiene que el gobierno debería evaluar algún aumento mayor debido a que el poder adquisitivo de los trabajadores, ellos creen, ha bajado de acuerdo a los precios de la canasta básica familiar. Entonces, hemos abierto un diálogo, la CONASAM se reúne la semana que viene para dos temas fundamentales que van a seguramente ir definiendo la tasa de aumento, que es, uno, el informe oficial del Banco Central del Paraguay, y dos, un informe exhaustivo de SEDECO sobre los aumentos y descensos, porque también presentó descensos la canasta familiar. Entonces, con eso se va a medir el verdadero impacto
que ha tenido en el poder adquisitivo de los trabajadores y, por supuesto, ya con el IPC, hacer, digamos, un cálculo general y tratar de llegar a un consenso. Ministra, se entiende por sus palabras de que esto realmente requiere de un estudio demasiado profundo, porque cuando hablamos del aumento del salario mínimo no podemos evitar el famoso efecto boomerang, que hace de vuelta que el trabajador que está con ese salario piso se dé cuenta de que finalmente con la platita que tiene en mano no llega a ningún lado. Es así. Ahora, también tenemos que ver que en los ciclos económicos van interactuando diferentes factores. Hoy el sector empresarial también habló de que con la situación por la que están pasando tampoco pueden afrontar el aumento de un salario mínimo en estas condiciones, y eso crearía un aumento de precios, eso crearía también condiciones de desempleo. Entonces, digamos, hay que evaluar la macro situación y no solamente, digamos, una. Entonces, por eso es que hay que evaluar estos dos informes importantes con los que vamos a contar la semana que viene, y en el seno de la CONASAN y ya con técnicos especialistas ver cuál es la mejor medida y, por supuesto, la medida legal, porque también tenemos que entender que tenemos una ley y un decreto que establecen cómo se reajusta el salario mínimo anualmente, y de acuerdo ya a estos informes técnicos poder llegar a una solución. Ministra, le agradecemos por su tiempo y por explicarnos la situación. Vamos a estar la semana pendiente, realmente la semana que viene pendientes a las novedades. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, ministra. Violeta, muchísimas gracias también por esta comunicación.